Hola, hola, amigos y amigas, muy buenas noches, qué bonito una semana más de estar aquí con ustedes, compartiendo de temas tan importantes. Vieras que quiero agradecerles que ustedes nos estén acompañando, ya vamos por mes y medio y hemos estado muy contentos de los comentarios, las preguntas. Nos encontramos personas en la calle que nos están diciendo, vea el tema que ustedes hicieron, vieras cómo nos ayudaba muchísimo en familia. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad, este momento aquí en Radio Costa Rica, en este programa Seguir Creciendo, para agradecerles su sintonía, agradecerles que nos estén acompañando durante todo este tiempo, porque Seguir Creciendo es un programa que se hace pensando en el bienestar de las personas, en el crecimiento, en el desarrollo de las personas. Eso nos motiva, esa es nuestra misión y nos sentimos muy contentos primeramente con Dios, por estar con nosotros, por permitirnos que lleguemos a los hogares, que todos los viernes a partir de las 7 de la noche, ustedes y nosotros juntos compartamos temas que nos ayudan para seguir creciendo constantemente. Bueno, quiero agradecerle el patrocinio a Rafael Villavicencio Castro y Rafael Ángel Villavicencio y Chile Delangton Villavicencio, quienes nos han ayudado también con el aporte económico para que este programa continúe al aire también. Muchísimas gracias a ustedes, patrocinadores, por bendecirnos también. Y este viernes, estimados amigos y amigas, vieras que tenemos unas invitadas muy especiales. Ellas son de la asociación SPA, que significa Sanados para Avanzar. Y es una asociación muy bonita, muy útil, porque vamos a ver en el desarrollo del programa para qué es que funciona y vamos a ver que muchísimas personas se han beneficiado de estos programas que tienen, de los temas que ellos dan, y desde hace muchísimos años ellos están compartiendo con muchísimas personas de lo que Dios les ha dado, gente que ha salido adelante, personas que han tenido diferentes problemas, pero que gracias a Dios y a este programa han podido llevar una vida pues muchísimo mejor. Nos acompañan esta noche Janet, muchísimo gusto, y su hija Paola. Bienvenidas a las dos, nos honran con su presencia en este programa y quiero también decirles a todos y a todas, si ustedes tienen consultas a través del WhatsApp 85002979, todas las preguntas, dudas o consultas que ustedes quieran compartir con nosotros las vamos a estar leyendo y las vamos a compartir. Estoy muy contento así de tenerlas a ustedes. Doña Janet, muchísimo gusto. Paola. Gracias. Y con un tema súper importante. Así súper importante. Completamente. Sí, porque el título de esta noche, amigos y amigas, es valía y autoestima, ¿correcto? ¿Qué es eso, Janet? ¿Nos podrías explicar? Gracias Roberto, muchas gracias por habernos invitado a este programa. En realidad, para nosotros es una gran oportunidad poder compartir con mucha gente lo que hacemos, pero sobre todo aportar un tema tan especial y tan específico como el que tenemos en este día hoy. En realidad, valía e identidad tiene que ver precisamente con eso, con la autoestima. Tal vez más adelante vamos a hablar un poquito realmente cuál debe ser la palabra que debe etiquetar esta expresión, pero la valía tiene que ver con el valor que me doy a mí misma y también tiene que ver que ese valor va a definir la identidad que yo desarrollo en mi vida. Entonces es muy importante poder desmenuzar un poquito qué tiene que ver todo esto, el valor, qué tiene que ver la identidad, qué tiene que ver el autoestima, que cuando hablamos de autoestima está hablando de algo que yo desarrollo a mí misma, ¿verdad? Tiene que ver con lo que yo desarrollo por mí misma. Nadie me lo impone. Exacto, yo soy la que lo decido. Yo lo voy a ver, pero sí tiene que ver con factores externos que van a ayudarme a definir eso que me va a dar el valor, que va a definir qué es lo que yo realmente tengo de mí misma. Perfecto. Janet, empecemos con el tema. ¿Cuáles son esos valores entonces que empiezan a marcar la identidad de las personas, la autoestima? Ok, muy importante, nosotros lo hacemos ver en nuestro programa siempre, que el ser humano no empieza cuando comienza a caminar, comienza a hablar.
El bebé desde que está en el vientre de mamá comienza a experimentar un montón de emociones, un montón de sentimientos que antes no se tenía claro, pero ya ahora tenemos claro que científicamente está comprobado que el niño dentro del vientre de mamá tiene memoria. Todas las emociones, todo lo que mamá vive, el niño lo registra como suyo, como propio. Entonces, si viene de un embarazo, si esta mujer tiene un embarazo donde sufre mucho, donde maneja niveles de ansiedad y de angustia muy profundos, muy fuertes, ese niño va a ser afectado dentro de su madre por todas esas emociones y por todos esos sentimientos. Si es una mujer que fue agredida física, emocional, mentalmente, psicológicamente, ese niño va a sufrir. Y está comprobado que niños que sufren todo ese proceso dentro del vientre de mamá tienen todos los síntomas que manifiesta una persona que ya en su vida física tiene agresión física, emocional, sexual, psicológica. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Lo que significa es que el embarazo, la vida del bebé dentro de mamá va a definir mucho la forma en que el niño va a enfrentar la vida, la forma en que se va a ver también, la forma en que va a reaccionar ante los eventos. Y ese niño no se queda siendo niño, ese niño va a ir creciendo. Ese niño va a ir manifestando muchas de esas cosas durante su vida, durante su niñez, durante su adolescencia, durante su juventud, y muchas veces las personas no saben por qué es que los niños tienen ciertas conductas, no saben por qué es que reaccionan. Muchos dicen, pero es que aquí nosotros no somos así, pero ¿por qué? Entonces hay mucho detalle que podemos mencionar, que va a hablar de cómo me afecta a mí desde el vientre de mamá, el ambiente, el medio ambiente, el ambiente familiar en el que fui engendrado, en el que nací y en el que crecí también. Doña Ana, entonces podemos decir, perdón, mi amor, que ese dicho que dice que somos el reflejo, o los hijos son el reflejo de sus papás. Totalmente, totalmente. Y es que no es solamente porque aprenden conductas, también es porque genéticamente el bebé dentro de mamá va a ser impactado también por la genética de mamá, ¿verdad? Está comprobado también. Entonces, eso también tiene que ver mucho. Y aquí otro asunto también, porque hay una situación, Janet, los papás no nacimos con un manual, como para decir, esta es la forma como nosotros tenemos que dirigir y corregir a nuestros hijos. Entonces, cada que consiste como así nos crearon, como así nos educaron, entonces así es como nosotros vamos a responder. Correcto. ¿Cómo podemos enseñarle a los que nos están viendo y las que nos están viendo para ir corrigiendo ese sistema? Estamos viendo ahorita, Janet y Paola, las agresiones y los femicidios por montones. Sí. Hoy en noticias vimos una mujer en una refrigeradora en Partes y viviendo con un asesino. Entonces, eso es lo que nosotros queremos en este programa, es enseñar a las personas de ciertas cosas, Janet y Paola, que nosotros tenemos que ver para evitar esas cosas. Ajá. ¿Qué podemos hacer entonces? Qué tremendo, porque muchas de estas cosas están sucediendo en hogares donde tal vez no ha habido un antecedente de esta situación, ¿verdad? Pero es precisamente por eso, por las cosas que se están viviendo actualmente, que estamos viendo como intensificada una producción de semilla que se fue sembrada hace muchos siglos atrás, ¿verdad? Hablando, por ejemplo, del valor, de la valía de nosotros como persona, esa valía tiene que ver mucho con la forma, por ejemplo, las evaluaciones y las percepciones que tengo de mí mismo, ¿verdad? Y muchas veces estas percepciones y estas evaluaciones que hago están totalmente distorsionadas. ¿Por qué? Porque psicológicamente, de alguna manera, traemos una predisposición a ver las cosas desde cómo la ven en mi casa. Por ejemplo, si nosotros nacemos en un hogar
donde mamá todo lo ve desde un punto de vista trágico, nosotros vamos a enfrentar la vida desde ese punto. Si hay en el hogar que quisiera hablar un poquito y tal vez definir un poquito esto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el valor y la valía que yo desarrollo tiene que ver con el hogar en el que yo crecí. Y tal vez aquí, no sé cuántos de acá pueden ustedes decir, bueno, pero es que yo crecí en un hogar biparental donde tuve mamá y papá. Otros podrán decir, bueno, yo nací en un hogar monoparental porque mi papá se fue, pero mi mamá fue una gran madre, nos crió, nos alimentó, nos cuidó. Pero ¿cuántas de las familias que tenemos actualmente han podido realmente dar esa cobertura que Dios quiso que tuviera el ser humano desde la creación del mundo, ¿verdad? Desde la creación de la humanidad, porque Dios cuando puso al hombre y a la mujer en el Edén, Él les dio un mandato, les dijo que se multiplicaran, ¿verdad? Y le dio al hombre una ayuda idónea. ¿Para qué? Para que Dios le da la revelación al hombre y la mujer tiene una sabiduría para ejecutar esa revelación. Pero ¿qué pasa? Porque Dios estaba ya preparando un lugar perfecto para formar esas personas que venían a desarrollar un propósito de vida. Pero cuando nosotros venimos a las familias, ¿cuántas veces nosotros les preguntamos, por ejemplo, en la asociación, llegan mujeres, llegan hombres, llegan adolescentes, y resulta que nunca se han preguntado para qué sirve una familia? ¿Por qué? Porque algunos crecieron en un albergue del Patronato Nacional de la Infancia, algunos crecieron con un familiar, con una abuelita, algunos crecieron en las calles, muchos abusados sexualmente, muchos abusados emocionalmente, con un montón de carencias afectivas. Entonces, ¿qué pasa? Todo el diseño que Dios hizo desde el principio de la humanidad fue totalmente alterado por el humanismo, como dicen, porque se le metió mano humana, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí hay un cambio. Entonces, cuando hablamos de familias, nosotros en nuestra asociación trabajamos un programa donde nosotros el primer bloque se llama socialización. Ese primer bloque trata de llevar a las personas a hacer una radiografía del lugar donde usted creció, donde usted tuvo los primeros años de vida, donde usted todo lo retenía, todo lo absorbía. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Comenzamos a ver el tipo de familia, los tipos de familia son algo así. Hay la familia, el tipo de familia que es una estructura, que es el tipo de familia monoparental, biparental, extendida, que la extendida es esa familia donde crecimos con abuelitos, con tíos y todos en una misma casa. Pero cuando hablamos de la parte emocional, la parte emocional de esa estructura, estamos hablando que se ha determinado que hay una familia disfuncional, hay familias funcionales y hay familias patológicas. Cuando nosotros hacemos toda una investigación con las personas que llegan a la asociación, nos damos cuenta que por lo menos yo en los 17 años que tengo de estar con la asociación, no me he encontrado una familia funcional. Todas están entre lo disfuncional y lo patológico. ¿Cuál es la diferencia? Y eso quisiera hablar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? Bueno, la funcional es esa familia que tiene la capacidad de resolver los problemas que se presentan entre los miembros sin buscar ayuda, sin buscar orientación. Tienen esa capacidad emocional, espiritual, para poder ayudar a los miembros de la familia, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué hablamos solo de problemas? Porque lamentablemente vivimos en un mundo donde hay tan disfuncionabilidad que desde pequeñitos hay problemas. Los niños se rebelan ante los padres no saben, como decía ahora Roberto, nadie nace con un manual diciendo cómo tiene que ser papá o cómo tiene que ser mamá. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la funcionabilidad. Cuando vamos a la disfuncionabilidad, es lo contrario, son esas familias que no logran resolver los problemas, los conflictos, las situaciones que se dan, se les desbordan los problemas, entonces necesitan la intervención de terceros, necesitan una orientación externa para poder recibir ayuda y dependiendo del proceso pueden pasar de la disfuncionabilidad a la funcionabilidad. Pero luego tenemos la patológica, que es la que estamos viviendo con mayor intensidad en el último tiempo. ¿Por qué? Antes nos decían que una familia disfuncional era donde había solo un progenitor, y eso no es cierto. Hoy está comprobado que la disfuncionabilidad puede darse en una familia donde está papá y mamá, pero ¿qué pasa? Tenemos padres ausentes, papás
que posiblemente su función es solo trabajar para traer el alimento a la casa. Porque, Janet, entonces me gusta lo que estás hablando. Definamos disfuncional. Ajá. Ilustrémoslo, por favor, para que la gente se entere qué son hogares disfuncionales. Ok. Los hogares disfuncionales son esos hogares donde, por decirle algo, papá y mamá son personas que tal vez estudiaron, tienen una profesión, pero resulta que ahora toda la sociedad y la cultura nos vende que necesitan trabajar los dos para poder darle un estilo de vida a los hijos. Una mejor calidad de vida. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Se perdió la comunicación o la comunión que había en la familia, donde mamá siempre estaba en la casa, los hijos llegaban del colegio, de la escuela, y se encontraban comida caliente, alguien que les preguntara cómo les fue, por lo mínimo era eso. Entonces, ahora no. Ahora los hijos tienen papá y mamá, pues, y les compran los tenis de marca, la ropa de marca, las tablets, las iPods, todo lo que ellos piden, pero llegan a una casa donde no hay un adulto que les pueda venir a abordar si vienen dolidos del colegio, si vienen tristes de la escuela. No hay comunicación. No Janet. hay comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso comienza a traer una serie de problemas. Por ejemplo, en la pandemia pudimos ver cómo se detonaron las familias disfuncionales cuando tenían a los hijos en casa y papá y mamá también estaban en la casa y no podían comunicarse, no podían tener una relación de familia porque ya la relación estaba quebrada. Entonces, ¿qué pasa con eso? Es un tema donde ya papá y mamá no están presentes. Llegan a la casa, mamá cansada, quejándose que papá no le ayuda, que los hijos están esperando que les resuelvan situaciones del colegio, de la escuela. Entonces, llega un momento en que no pueden resolver ese tipo y hay crisis dentro de la familia. Entonces ya van y buscan psicólogo para los chicos, buscan psicología para ellos, porque van a necesitar la orientación de alguien externo que pueda ver el conflicto que hay dentro de casa y pueda ayudarles a darles directrices para poder ir yendo a una funcionabilidad que a veces llega a ser superficial. Pero Janet, qué curioso, vamos a ver. Psicólogos para los niños, pero no para los papás, Normalmente que son las cabezas De disfuncionales, Paola, correcto. De hecho, mucho lo que se da es que se busca que los niños sean arreglados, porque esa es mucho la expresión de los papás. Por ejemplo, nosotros que trabajamos con psicólogos, conversando con algunos de ellos, ellos me dicen, por ejemplo, Pau, qué terrible, porque, por ejemplo, se aborda la mamá o se aborda papá, le decimos, ok, la idea es de una vez capacitarte a vos, mamá, y capacitarte a vos, papá, para que puedas también dar esta contención en casa. Entonces es como, no, vea, es que usted no entiende, ahorita lo que me urge es que lo arregle a él o la arregle a ella. Entonces, qué difícil, la parte más difícil, porque incluso nosotros que trabajamos también con jóvenes en la asociación, lo más difícil es que estoy dispuesto a que usted me arregle, como si fuera un carro, mi a problema. mi hijo, para que de una u otra forma mi hijo me complazca a mí. Pero ahora que doña Janet mencionaba esto, es importante mencionar que, por ejemplo, incluso la psicología habla con respecto a estas necesidades. El psiquiatra Maslow tiene una pirámide donde él menciona que temas como el autoconcepto, como la autoimagen, como el conocimiento, el autorrespeto, la aceptación es lo que forma la autoestima. El detalle es que le tratamos de adjudicar el trabajo de crear esto a otros, porque por ejemplo, trabajando con adultos, uno les pregunta, ¿cuántas veces mamá, a pesar de que mamá estaba en la casa, se sentó a jugar con vos? A ponerte atención, ¿cuántas veces se dio eso? No, ninguna. No, es que mamá está Paola, muy sí, ocupada. pero es el hecho, qué bonito lo que estás diciendo, porque vamos a ver, mamá y papá están presentes pero están ausentes. es correcto. Entonces, el niño aprende a hacer hielo también, a Hay hacer helado. Hay una carencia, hay un vacío que se genera ahí en los niños, y de ahí que ahora que decía Pau sobre la pirámide de Maslow, que él habla, por ejemplo, de necesidades básicas, fisiológicas, que es el vestido, la alimentación y todo, para comenzar a formar un valor sano en el niño, ¿verdad?
pero al venir solamente a solventar necesidades fisiológicas, no se está dando, por ejemplo, la aceptación, no se está dando, por ejemplo, el respeto, no se está llenando. Nosotros, como les decía al inicio, nacemos con 2 necesidades básicas, seguridad y significancia. Entonces, el aprecio que yo recibo en mi familia me va a hacer sentir significante, que valgo, eso me va a dar valía. Entonces, cuando me suplen mis necesidades, no solo fisiológicas, sino mi necesidad de sentirme amada, de sentirme valorada, me voy a sentir segura en medio de mi casa. Pero ya ahora, los jóvenes no se sienten seguros en casa, porque es más, ya no quieren ni andar en casa. Ya no quieren estar en casa. Conocemos de jóvenes que hemos tenido que en algún momento lo que hacen es que se escapan de colegios y se van con otros jóvenes a meterse a otros lugares y ahí aprenden a consumir. ¿Por qué? Porque hay un dolor interno, hay algo que les dice que ellos no son importantes, que no valen, no tienen esa valía que nosotros necesitamos tener. Entonces, desde el principio que Dios nos da en la palabra, Dios nos da un patrón a seguir. Dice que yo para amar a las otras personas tengo que amarme a mí misma. Correcto. Pero para amarme a mí misma yo tengo que amar a Dios. Pero si yo no tengo una relación con Dios, si yo no me amo a mí misma, no puedo amar a los otros. Ahí es donde vemos chicos haciéndole daño a compañeros en colegios, matando gentes, haciendo cosas de estas en colegios, porque están pegando gritos desesperados pidiendo ser amados para sentirse valiosos. Entonces, y volviendo al tema de los tipos de familia, ahora que preguntaba Roberto con respecto a la familia disfuncional, que ya le di el ejemplo, tenemos la familia que yo les digo que es una que está ahora aumentándose, la estadística está aumentando el tipo de familia de disfuncional a patológica. Y ustedes dirán, ¿pero qué es la patología? ¿Qué es una familia patológica? Es una familia donde uno o más miembros tienen patologías de adicciones, de psiquiatría, de psicología, de un montón de situaciones que convierten la familia en un caos, porque donde hay adicción a drogas, donde hay adicción al alcohol, donde hay violencia doméstica, donde los niños ven a papá pegarle a mamá, romperle la boca a mamá, donde ven los niños a papá gritándole a mamá palabras deshonestas. Entonces eso se sale del control completamente y nosotros como institución le puedo decir que nosotros hemos pasado cualquier cantidad de gente que usted dice, ¿de dónde sale gente con tanta experiencia de esto? ¿Dónde están las familias que uno creía antes que eran las familias que se daban, donde estaba papá, mamá, donde se podía ver el cuidado hacia los hijos? Tal vez no había la perfección, porque nunca ha habido perfección, pero ese cuidado, esa protección se perdió y ahora estamos viviendo el tema de que los jóvenes crecen en familias donde no se sienten valiosos. Doña Net, y lo peor de todo es que lo ven normal, o sea, es algo normal, es algo muy cotidiano de mi familia. O sea, si nos ponemos a ver ahora una familia paterna que sea mamá y papá, es complicado. Correcto. Es muy complicado, es ¿verdad? Exactamente. Es más, cuando le pregunto a un chico, ¿se tiene mamá y papá? Y dice, sí, la ven raro, porque no es normal, correcto. Entonces, estos chicos crecen, como con esa ausencia, pero es algo normal, o sea, es un patrón normal aprendido en la casa. Entonces, como lo continúa. Aquí viene bueno, usted que trabaja con jóvenes, ahí viene el bullying, ¿verdad? De hecho, algo que sucede muchísimo es que hoy en día con el tema de la tecnología es una gran herramienta, pero es un arma de doble filo, porque entonces ya tenemos acceso a más cosas, entonces tenemos acceso a más información. Entonces muchas veces en la generación de nosotros también probablemente nos llegamos a sentir de esta forma, pero la ignorancia incluso en este caso es una virtud, porque entonces como no sabías, de una u otra forma mantenías una estructura. En este caso, por ejemplo, estamos también lidiando con una ola muy fuerte con respecto a una autovalidación, pero que carece de responsabilidad. Sí, súper dañino. Entonces, ¿qué es el detalle? Es como si yo tengo derecho a ser feliz, aunque me tenga, como quien dice, que llevar entre las patas lo que sea. Y entonces eso genera que el adolescente, porque por ejemplo lo vemos en roles paternos, donde el papá dice, es que yo también tengo derecho a ser feliz, y entonces hay una ausencia de un rol masculino en casa, que eso inevitablemente nos va a hacer falta a hombres y mujeres
con respecto a creencias con las que vamos a tener que crecer y carencias de estas. Entonces, incluso vemos que hay una incapacidad de poner límites porque hay emociones de culpa. Correcto. Entonces, esa falta de límites, por ejemplo, es una manera errónea de amar. ¿Por qué? Porque vemos a los papás de que es que como no tiene papá, entonces vemos a mamá que dice, es que como no tiene papá, a mí me da pesar ponerle límites porque ya suficiente tiene con que no tenga papá o con el papá que tiene, ¿verdad? Y entonces, incluso vemos casos en la fundación, yo he tratado casos con respecto a que los chicos dan esos gritos de auxilio Ajá. con comportamientos no sanos o comportamientos donde se ponen en riesgo y resulta que, por ejemplo, en el colegio se jalan, o sea, cometen actos violentos o de vandalismo para que finalmente el papá solamente llegue y diga, bueno, ¿y cuánto me va a costar? O sea, no hay realmente ni siquiera una consecuencia. O sea, yo sé lo que es ver a adolescentes llegando a mi oficina y que con una sonrisa en la cara me dicen, es que vieras que me castigaron. Ay, Y uno dice, ¿por qué se está riendo? Claro, porque es por fin me están poniendo atención. aquí estoy, véanme. Exactamente. Así es. O sea, por fin hice algo lo suficientemente malo para que me tengan que poner atención. Y rompe el corazón porque de una u otra forma, cuando ya ellos empiezan a entender que, por ejemplo, eso lo están percibiendo desde una herida, porque de hecho hay una teoría, hay un libro que habla con respecto a las 5 heridas de la infancia. Entonces, cuando empiezan a entender que eso tal vez lo están percibiendo desde esa herida, ellos dicen, ok, entonces ¿ahora qué hago? ¿Qué más hago para qué? Exacto, y entonces hay un nivel de impotencia en ciertas edades, Sí. porque no depende solo de ellos. A una mujer que está viviendo violencia, se puede trabajar en empoderarla para que ella salga de ese círculo. A un adolescente que está viviendo un ciclo de violencia psicológico, emocional o físico, por ejemplo, es más difícil poder empoderarlo para decir, agarra tus cosas y te vas. Correcto. ¿Verdad? Eso no se logra. Entonces es bastante difícil porque desde ese momento la autoestima se ve dañada, se ve completamente destrozada y definitivamente no es el plan, porque definitivamente no es el plan que Dios tenía para cada una de estas personas cuando Él las pensó para traerlas a este mundo. Y he visto una cosa, Paola y Janet, cuando está ese vacío, esa carencia de papá o mamá, es cuando entra otra tercera persona a influenciar. Y eso lo he visto en casos, yo tengo 2 adolescentes, tengo 4 hijos, y ellos me comentan cómo son las situaciones en el diario vivir en el colegio y la universidad. Claro. Algo tan sencillo, Janet y Paola, de un te amo, es tan difícil decirse en la familia hoy en día. O sea, algo muy sencillo tal vez, pero es tan complicado para decirle, sin embargo, pero para decirle inútil a su hijo, para decirle tonto, para decirle no servís para nada, esas palabras sí están, pero a la orden del día, ¿verdad? Están dentro del menú familiar. Entonces, eso es lo que me interesa de este tema, es tan rico, es cómo aumentar la autoestima, Janet y Paola, de los muchachos de una casa que no se ve nada, ¿verdad? Precisamente eso es lo que Pau decía ahora con respecto al tema de que los padres llevan a los hijos cuando el PANI los manda para que nosotros les ayudemos, pero los padres no quieren involucrarse. Entonces, de hecho que ahora, la semana pasada tuvimos una reunión con una de las oficinas del PANI porque mandaban a los jóvenes. Y cuando llegaban allá, Pablo les abría el expediente, Pablo les decía a los papás, pero necesitamos que usted también se meta en los grupos. Decía, ay, no, es que yo no puedo porque no tengo trabajo, porque tengo que trabajar, porque no me alcanza la plata, porque yo no puedo hacer esto. Entonces, el tema es que nosotros podemos comenzar a trabajar con esas deficiencias y esas carencias con ellos allá, pero llegan a casa y papás y mamás siguen con las mismas conductas, con las mismas palabras. Y es que Roberto y Ana Yancy, nadie puede dar lo que no tiene. Cierto. Y venimos de familias donde papá y mamá nunca nos dijo que nos amaban. Yo le puedo contar que mis papás a mí nunca me dijeron que me amaban. Mi papá tiene ahora 90 años y mi mamá tiene 85 años y hasta hace unos años, ¿pero por qué? Porque a través de todo mi proceso con la fundación, con la asociación,
nosotros, yo comencé a dar lo que no recibí cuando estaba. Entonces yo comencé a abrazarlos, a decirles que los amo. Entonces ya ahora ellos abrazan y dicen te amo. Pero un joven, un adolescente, un niño no tiene la capacidad de pensar, si yo digo, le doy amor a mis papás, me van a dar amor, si yo les digo que los amo, me van a decir, ellos esperan recibir eso de mamá y papá. Entonces, pero tenemos eso, ¿por qué? Porque fueron criados, esto es una cadena, a usted la forma de darle cariño era siempre haciéndole ver lo malo que había en usted. Nunca le decían, qué bueno, qué inteligente que sos. Le decían, ¿cómo es posible que haya sacado esa nota? Usted es un burro, usted no va a servir para estudiar. En vez de decirle, mira, tal vez hoy saliste con esa nota, pero sé que la próxima vez vas a poder superarla. Tú tienes la capacidad, no le decían, eres un bruto, eres un tonto. Entonces, esos padres vienen y comienzan a reproducir el patrón dentro de su familia actual, que nosotros lo vemos, después de que nosotros pasamos en familia de origen, por todo lo que es el machismo, cómo se fomenta el machismo en la familia, pasamos a lo que es familia actual y comenzamos a trabajar con lo que trasladaste de tu familia de origen a tu familia actual. Y lo vemos en 3 puntos básicos. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Cómo estás reproduciendo tu comunicación que recibiste en tu familia de origen a tu familia actual? ¿Cómo das o recibís afecto? ¿Cómo disciplinas? Porque así como te disciplinaron, vas a disciplinar. Entonces, ¿qué significa eso? Llegamos a establecer nuevas familias donde 2 personas se unen, comienzan a tener hijos, pero no tienen ni siquiera la capacidad de relacionarse ellos de forma sana porque vienen dañados y se comienzan a relacionar, como dijo Pau hace un rato, desde sus heridas, desde sus carencias. Entonces, el hombre llega a la relación de pareja esperando que la mujer llene ese vacío que mamá y papá no llenó, pero la mujer igual. Entonces, buscando la aceptación que no recibieron en la casa. Entonces, como esa otra persona también viene con un montón de vacíos y carencias, no va a poder darle eso y comienza a tener una serie de situaciones en la relación de pareja que a quienes van a dañar son a los hijos. ¿Y quiénes están en el centro de todo eso? Los hijos. Eso es como una de esas peleas, un drum, ¿verdad? Si usted se mete ahí, usted le dan también. Así son los hijos también, en medio de los conflictos. Ahora cuando Pau decía, los papás y las mamás dicen, ¿por qué? Porque muchas de las familias que llegan son familias separadas. Papá por un lado y mamá por el otro. Papá tiene una pareja y ya mamá tiene la otra. Entonces, cada cual dice que tiene derecho a tener una vida, a desarrollarse como persona y como hombre, todo. ¿Y los hijos? ¿Quién piensa en las necesidades de los hijos? Entonces vemos a hijos o a chicas que desaparecen un día y se les pierde, los andan buscando, los consiguen ahí en un lugar, los vuelven a traer otra vez a la casa y es una serie de cosas que los chicos comienzan a enfrentar desde su dolor, desde su poca valía, desde su falta de identidad, porque estamos viendo niños en este momento que a mí me llamaba mucho la atención. Yo no sé si ustedes conocen, me hace gracia porque un día esto es una compañera en spa, me decía, fíjate que me di cuenta que soy pansexual, y le digo yo, ¿cómo que sos pansexual? Y me dice, sí, que me encanta el pan, me dice, por eso es, pero es que pansexual es ahora un título que se están dando los chicos cuando ellos creen que tienen la capacidad de relacionarse con lo que sea. ¿Qué es lo que andan buscando? Llenar. Eso. Entonces no importa si lo llena un hombre, si lo llena una mujer, si sos mujer y lo llena una mujer, si lo llena un animal, si lo llena lo que sea. La cosa es sentir que hay alguien que te está dando ese reconocimiento, esa aceptación. Entonces, a donde te la den, ellos van a ir. ¿Y qué pasa? Estamos en un mundo tan dañado donde la sexualidad se ha dañado tanto que entonces ellos comienzan a relacionarse, a sentir aceptación desde la sexualidad. Ayer, Paul, amigos, amigas que nos están viendo, en TikTok vi algo que me llamó muchísimo la atención. Una muchachita salió en un video en TikTok llorando, pero agradecida, contenta de que salió de su casa disfuncional. Yo no sé, si ustedes tienen esa oportunidad de ver ese video en TikTok, se lo recomiendo, porque no solamente es ver a una muchacha llorar porque ya tiene alimento en su casa, cosa que por lo que yo no tenía, sino llorar de alegría porque ya no está en su casa. Correcto. Por Dios, Paola y Janet, o sea,
contenta porque ya no está con mamá y papá cuando debería ser lo contrario. Y es que la parte más curiosa es que de una u otra forma hay que saber medir principalmente la intención de la acción. ¿Por qué? Porque puede que salir del techo por sí solo pueda generar que esta persona pueda construir una autoestima conforme fue creada, ¿verdad? Que ¿cómo fue creada? Bueno, conforme a la voluntad de Dios y conforme a su imagen y semejanza. Entonces, esa es la autoestima para la que fuimos creados. Pero si esa autoestima, o si esa acción, mejor dicho, lo que tiene como propósito es simplemente desligarse, la herida va a estar ahí latente, porque a veces decimos, la familia, los amigos son la familia que se escoge. Entonces, ¿qué es el detalle? Claro, podemos generar vínculos significativos, pero fuiste puesto en una familia con un propósito, y eso no lo podemos echar en saco roto. Entonces tenemos también que aprender a no romantizar el desvincularnos. De hecho, la última reunión con los adolescentes, yo les decía, ¿cuántos de ustedes, ya tengo chicos entre los 3 y los 18 años, han dicho en algún momento, a los 18 me voy de la casa? Entonces todos se morían de risa y dicen, ay sí, ya ahora que estoy aquí en los 18 están locos, yo creo que me van a sacar como a los 30 y no sé qué, porque no es sencillo, pero lo romantizamos porque decimos, esa es la solución para evitar un conflicto. No soluciona eso, y créanme, a veces decirle a los chicos, como si esto no le gusta, mejor ahí está la puerta, agarre sus cositas y se van. ¿Por qué? Porque si el chico está herido, el chico lo que está diciendo es claro, no les importa. No importa. Ajá. Entonces, la disfuncionalidad también tenemos que aprender a sanarla desde mí, no de lo que los demás hacen, porque esa es la parte también muy importante, porque en un momento yo voy a tener la responsabilidad de decir, ya no es lo que papá hace, ya no es lo que mamá hace, sino lo que yo debo hacer para sanar mis heridas, ¿verdad? Y lo que hago para poder hacerlo, porque ese video, de hecho, no sé si es el mismo donde la chica abre la refri y dice, lo logré tener la refri llena con comida y logré salir de esta situación, y a uno le rompe el corazón, porque así, por ejemplo, por sí solo, hay un montón de casos que desean cumplir eso, pero también es porque tal vez no han sido conscientes, ¿verdad?, de cuáles son primero las heridas que tienen que sanar hacia adentro, para que cuando ya llegue ese momento puedan vivir una vida de plenitud y de paz. Porque he visto chicos que, claro, salen a los 18, 19 años de la casa, pero salen a pasar más bien una situación de vulnerabilidad, de poner su vida en riesgo en situaciones o en relaciones no sanas. Y eso es más peligroso. Pau, entonces, hijos rebeldes es por falta papás. de atención. O sea, responsables son los papás. Hay una herida, y estas 5 heridas, por ejemplo, digamos, de las 5 heridas que son... Porque, perdón, Pau, que nos digas esas 5. Porque hay papás que dicen, yo no sé por qué vos saliste así. Ajá. Es importante. O sea, Bueno, el pobre niño es el responsable de todo. Aquí es donde vamos, y hay 2 cosas importantes. Lo primero es que no podemos asumir que incluso un adolescente de 15, 16, 17, 18 años va a tener la capacidad de razonamiento de un adulto, yo siendo un adulto de 30, 30 y pico, 40, 50 años, y aún así espero que él me entienda a mí, ¿verdad? Cuando soy yo la que ya pasé por la etapa donde él pasó, pero él no ha pasado la etapa que yo pasé. Entonces hay una falta, ¿verdad?, de empatía por este lado. Y lo segundo es que esas heridas incluyen lo que es el abandono y el rechazo. Y uno diría, no, pero ya ahí tiene sus cositas y yo llego todos los días o la mamá está ahí en la casa, pero como mencionaba doña Janet, hay una desconexión emocional tan severa y tan enfocada meramente en darle lo que yo no tuve, claro, que olvidamos que tampoco tuvimos tal vez comunicación, escucha, validez, incluso una formación que me haga tener en cuenta que por qué fui creado en este mundo, porque yo creo que es una pregunta que todos nos hemos hecho, y donde más que nada lo que ponemos en peso es, ¿de verdad debería haber venido a este mundo? Y entonces ese sentimiento, ese pensamiento empieza a decirle, hubiera sido mejor si yo no naciera. Y entonces ya desde ese momento, porque recordemos, la autoestima no se forma sino desde la primera infancia, que la primera infancia, cuando estamos así chiquititos, cuando tenemos entre los 3 y los 6 años,
esa primera infancia lo que empieza a generar de que, claro, en el momento sos el centro del universo, porque, ay, sos adorable, y sos todo cosito, y tenemos que cuidarte, y no te podemos dejar solito, pero también queremos de que no te tengamos, que seas de bajo mantenimiento, por decirlo así. Entonces, de una u otra forma, esa autoestima se empieza a generar de esa forma, y si mamá, por ejemplo, trae heridas, entonces, y mamá, por ejemplo, entre relaciones no sanas, en relaciones tóxicas, que no es un término que se deba usar, pero mejor no sanas, claro, entonces yo empiezo a ver, y mamá me dice, vea que usted aprende de mis errores. Ah, pero yo no estoy aprendiendo de los propios. Entonces eso también llega a ser muy difícil, porque entonces vemos a chicos en relaciones no sanas, donde incluso ya hay violencia entre adolescentes, que chicos que llegan moreteados del colegio o de la escuela, porque ellos de una u otra forma ya están viviendo esta violencia, y entonces antes que le decían a uno, ay, es que los que se pelean se gustan. Ajá. Y entonces normalizamos de ese lado. En ese momento tal vez, ay no, usted tiene que aprender a defenderse. No se deje. No se deje, ¿verdad? Entonces hay un tema también que hay que ir trabajando e ir desmenuzando, porque en realidad el tema es bastante es bastante amplio. amplio. Y algo importante también, Paola y Janet, tenemos preguntas. Sí. Aquí, bueno, primeramente agradecerles a todos los que están conectados viendo, siento que es un tema sumamente interesante y como dice Robert, es demasiado amplio, que yo creo que más o menos nos va a faltar varios programas para seguirlo desarrollando, así que desde ya están cordialmente invitadas nuevamente. Gracias. Aquí nos pregunta doña Ana, dice, ¿tiene relación la forma de crecer o el ambiente de crecimiento de un individuo con que sea un futuro agresor o asesino? Claro. Wow. Quisiera leerle a esa pregunta, tal vez le va a funcionar. Dice que la autoestima se construye dependiendo de la aceptación que tengamos en el medio ambiente familiar, social y educativo, en el cual nos desenvolvemos, de cómo nos reciben los demás y lo que ellos esperan de nosotros. La influencia que tiene la familia en la autoestima del niño cuando está creciendo es muy primordial, ya que esta es la que le transmite o le enseña los primeros y más importantes valores que llevarán al niño a formar su personalidad y su nivel de autoestima. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y ella nos hace libre. Y quisiera responderle a la persona lo siguiente. Hay niños que ya nacen como con un residuo de ira interno, que tiene que ver mucho con lo que vivió en el vientre de mamá. Y nace con una inclinación a ser destructivo, tanto para sí mismo como para las personas que lo rodean. Hay un programa psicológico muy bueno, se me olvidó el nombre del psicólogo, se llama Redes. Este psicólogo explica, él hizo un análisis científico de muchas personas donde se comprobó que niños que vienen, el 50% de los niños que vienen de embarazos de madres solas, donde pasaron carencia, donde vivieron violencia y todo, son niños que van a tener problemas conductuales en la escuela, que van a ser los futuros pandilleros, ¿verdad? Y si no se les trabaja desde la niñez, son los chicos, van a tener problemas conductuales, van a terminar en una cárcel. Entonces, ¿qué significa eso? Somos alma, cuerpo y espíritu, ¿ok? No podemos centrarnos solamente ni solo en lo físico, ni solo en lo emocional, ni solo en lo espiritual. Eso es integral. Entonces, ¿qué significa esto? Sabemos que a nivel espiritual muchas de las cosas que hicieron nuestros ancestros van a repercutir en muchas de las conductas de generaciones que no estuvieron en ese momento ahí. Y eso se puede explicar científicamente cuando se ha comprobado que nuestros genes traen registrada la historia familiar. Se ha comprobado que incluso hasta los alimentos, la alimentación que tenían nuestros ancestros va a ser trasladada por los genes a nuestras vidas. Entonces, y también para contestar lo que dijo Roberto hace un rato, que si los padres eran los que tenían total culpa de la rebeldía de los niños, no en un 100%. Estamos viviendo tiempos en que los padres están aportando la mayor cantidad de esto a los jóvenes, a sus hogares, pero no todo lo determina. Lo único es que sí es doloroso, porque la parte que estamos aportando como padres están llevando a ser niños y jóvenes cautivos de adicciones a drogas, a pornografía. Está comprobado que en las escuelas el 90% de los niños hoy por hoy ven pornografía. Hoy por hoy ven pornografía. Entonces, la violencia
está metida dentro de la conducta del niño. Eso que decía ahora Pau, los chicos llegan a detonar a las escuelas y a los colegios lo que están viviendo, el dolor que están viviendo de la carencia en sus casas. Correcto. Y quiero aprovechar porque, bueno, tenemos aquí, recordar que el 85002979 pueden hacer sus consultas y tengo muchas, entonces ojalá que nos dé el tiempo. Claro. Aquí nos pregunta, dice, ¿qué significa tener una alta autoestima y cómo se refleja en la vida diaria? Bueno, es importante hacer una aclaración con respecto a eso. Muy Resulta importante. que no existe una alta ni una baja autoestima. Existe una sana autoestima y una autoestima por sanar. Es algo diferente, porque eso incluso nos deja un estándar muy alto. ¿Podemos repetirlo, por favor? Sí, Ajá, claro. me encantó, Pau. No existe una alta o una baja autoestima, existe una autoestima sana o una autoestima por sanar. Y es que esto es importante porque el estándar de tener una autoestima alta lo medimos incluso el cómo me veo. Y eso muchas veces no tiene nada que ver. Porque entonces incluso en redes nos vamos a encontrar un falso positivismo, un positivismo tóxico, que es el positivismo de que me siento mal o me siento triste. ¿Cómo? Si vos viéndote así de bonita o vos siendo así de guapo, ¿cómo te puedes sentir triste? Y vemos que las tasas de suicidio van disparándose a causa de depresiones silenciosas o de astimias, que son esas depresiones que a la persona le permiten, por decirlo así, funcionar porque siguen trabajando, siguen estudiando, pero de un momento a otro empieza a decaer a tal punto de manera silenciosa que ya no vemos las señales. Entonces la autoestima, desde ese punto de vista tenemos que entender que no existe tal cosa como, es que tengo la autoestima muy alta, porque incluso en ese caso podemos entrar en un punto de egocentrismo o narcisismo. Tal vez es importante, quisiera añadir a esto que dice Pau con respecto a que el tema de la autoestima no va ni en baja ni alta, sino en dañada, ¿verdad? Está dañada, no está sana, pero se manifiesta ya sea en una falsa humildad, por decir algo, una persona que no tiene la habilidad, por ejemplo, de avanzar, o personas que para protegerse de no sentirse más dañados, más atacados, más a la defensiva se ponen, usan máscaras. Entonces son esas personas que usted dice, qué soberbio, ¿verdad? Qué soberbia, cuando llega usted y le dice a una persona, mira vos, Jesús, sí, yo soy esto y yo soy el otro y yo jamás, yo sé lo que valgo y tal vez es todo lo contrario. Entonces ahí es donde puede ustedes determinar si es una baja autoestima, si es que está manejando una estima por debajo o la está manifestando por arriba. Pero qué interesante eso, porque uno, bueno, en realidad yo estoy aprendiendo eso porque yo siempre tengo el concepto que esto o es alta o es baja, nunca, o sea, siempre lo viví o lo creí así, pero y porque me dicen lo mismo, me dice, ¿cómo puede una persona con baja autoestima, que es lo que uno, lo que uno está acostumbrado, ¿verdad? Ya se me perdió. ¿Cómo una persona con baja autoestima puede desarrollar visión más positiva de sí mismo? Lo primero es que yo tengo que empezar a analizar las creencias con las que yo crecí. Porque, ahora doña Janet lo mencionaba, si yo estoy acostumbrada o yo crecí viendo que en mi familia, por ejemplo, siempre había una negatividad o un pesimismo, donde vemos que, por ejemplo, las emociones que controlan muchas veces a mamá es el temor, no, Dios guarde nos falte, no, es que Dios guarde aquí, no, es que qué pasa así, o papá, el del día que yo me muera, el día que, entonces hay un pesimismo que empieza, como quien dice, a robar esa capacidad de yo poder venir y decir, puedo hacerlo, o lo puedo lograr. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que yo tengo que analizar, es una introspección de mis creencias. Porque incluso doña Janet lo dijo, yo no puedo amar a otra persona de manera adecuada, ni siquiera recibir un amor sano, si yo no primero empiezo a trabajar en mí. Ahora, esto es una carrera prácticamente sin fin. Diaria. Porque es diaria, tiene que ver con hábitos, tiene que ver con empezar a conocer mis emociones, que eso es un tema tremendo, el poder tener un autoconocimiento, y por eso es que muchas veces necesitamos un proceso. De hecho, de una u otra forma, espacios de crecimiento integral, tanto espiritual como psicológicos, deberían empezar a ser canasta básica. O sea, arroz, frijoles, leche, terapia. Así es. Porque inevitablemente esto no se trata de quién lo ocupa más que otros, pero es hasta que prácticamente estamos al borde que lo buscamos. Y entonces condicionamos tener una autoestima en base a
si tuviera un mejor cuerpo, si tuviera más plata, si tuviera un mejor carro, si tuviera otro trabajo, si tuviera otro título. Y entonces yo digo, sí, claro, o sea, entonces yo no valgo nada. Entonces, aprovechando lo que estás hablando, porque aquí preguntan, ¿qué estrategias existen para separar la valía personal de los éxitos o fracasos de la vida? Ok, qué importante eso, porque muchas personas dicen que la autoestima te va a llevar al éxito o al fracaso, y eso no es cierto, eso no es cierto. Hoy estamos quitando otro mito. Ok, sí, pero es muy importante que cuando uno tiene una autoestima sana, sí tenés el valor y la capacidad de aún enfrentar los retos más difíciles con una posición más positiva. Ahora que decían esa pregunta, que cómo trabajar en una autoestima baja, entre comillas, como ya vimos no es baja, es simple, sencillamente no sana. Entonces, una de las prácticas que nosotros recomendamos para trabajar en autoestima es vivir conscientemente. ¿Qué significa vivir conscientemente? Vivir clara de cuál es tu realidad. Ya, porque muchas veces vivimos en pos de lo que vemos en la televisión, que te da parámetros que no están siendo los parámetros de tu vida. También la otra es aceptación de sí mismo. Por ejemplo, ok, yo soy bajita y eso no me hace ser menos que alguien con una estatura más alta. Ya, entonces esa aceptación de esa persona que soy, eso me va a ayudar a comenzar a sanar con la ayuda de Dios, porque nunca lo vamos a lograr en nuestras propias fuerzas. Después también la responsabilidad de sí mismo, yo me tengo que responsabilizar por sí misma. Estamos viviendo en una sociedad donde todo el mundo anda buscando ver a quién responsabiliza aún de sus conductas. Correcto. Ajá, y después también la autoafirmación, autoafirmarme en lo que yo soy, ya en lo que tengo hoy y en lo que puedo alcanzar también. Y también vivir con propósito, que Pablo dijo hace un rato. O sea, si usted no tiene un propósito de vida, si usted no sabe para qué vino a este mundo, posiblemente usted va a vivir de crisis en crisis y de depresión en depresión, porque no lo va a lograr. Y la última es integridad personal. Doña Anet, aquí aprovecho porque aquí escribe una muchachita que dice, o sea, yo tengo una familia que me ama, pero yo no me siento, o sea, ella misma dice, no, yo no me siento amada, pero no por mi familia, o sea, ella, a lo que entiende es que viene una familia que es estable, que tiene mamá, papá, es estable, pero por ejemplo, si hoy anda el pelo mal peinado, ya su día se arruinó. Es importante porque el tema de los adolescentes. Entonces, ¿cómo hace uno o cómo ayuda a esas familias que están, entre comillas, digamos, bien, ¿verdad? Porque es funcional en su entorno, para que esas chicas, o sea, porque yo diría, bueno, entonces, pero si tiene a mamá, papá, están ahí, son presentes, entonces, ¿por qué tiene esa carencia? Porque de una u otra forma, si bien es cierto, mamá y papá son los responsables de construir la autoestima, en mi familia de origen, ellos me preparan para que yo salga al mundo. Ahora, mamá y papá probablemente no nos pueden proteger del bullying que sufrimos en la escuela, del bullying o la agresión o las relaciones no sanas que construimos en el colegio. Entonces llega mamá en casa y papá y le dicen, sos hermosa, sos amada, sos valiosa, te escogimos, estamos felices con quien sos con nosotros, pero entonces llegan al colegio y sos una tonta, sos gorda, sos flaca, sos narizona, sos orejona. Desde la misma casa. En el colegio, en los espacios sociales, donde ellos ya se enfrentan, donde de una u otra forma ya, digamos, por decirlo así, ya no es jurisdicción de papá y mamá. Entonces ese tanque que mamá y papá llenan, entonces no está siendo suficiente para que ella no se sienta. No, porque resulta que de una u otra forma llega un momento en el ser humano, en el cerebro del ser humano, donde es como, ok, ya mamá y papá me brindaron todo esto en casa, ahora sí, vamos a ponerlo a prueba al mundo. Y entonces, del mundo. Aquí es donde socialmente es como, bueno, mamá me dijo que yo soy valiosa, y llegan y estoy en el aula y no me hacen sentir valiosa. Y entonces aquí es donde un tema de ego también entra en juego, porque resulta que el ego, de hecho, desde el vientre de mamá, sos el centro del universo, estás protegido, estás cuidado, y salís a un mundo donde te vas a encontrar incluso adultos jefes, ¿verdad? Que no son asertivos y que más bien agarran tu autoestima y la hacen como si fuera una bolita de papel y la tiran al basurero y juegan canasta con vos. O incluso donde ellos se ponen en situaciones de riesgo porque todo el mundo lo hace y fuguémonos porque todo el mundo lo hace, y empiezan a entrarse porque ahorita hay un pico de violaciones grupales. Entonces, y uno dice, ¿y entonces qué pasó aquí?
Y entonces hay un tema, ¿verdad?, donde la autoestima también se empieza a contaminar a causa de esto. Y de hecho, doña Janet, ahorita que mencionaba las prácticas de autoestima según la pirámide de Kelsey, es importante entender que no todos estamos listos para poder asumirlas al mismo tiempo, ¿verdad? Ni todas se van a hacer llenas completamente, que es importante. Ella está calificando a su familia de una forma Positiva. Pero eso no quiere decir que su familia tenga toda la perfección para darle todo lo que su ser interior. Posiblemente le han dado palabras de aceptación, pero posiblemente no le han enseñado a depender de Dios, porque nosotros tenemos que ser conscientes que yo puedo tener un valor basado en lo que el mundo dice, pero si yo nunca voy a lograr llenar la expectativa del mundo, del sistema de este mundo, nunca lo voy a poder. Perfecto. Quiero aprovechar, Vamos con los saludos, sí, por aprovechar favor. los saludos para que, porque han escrito mucho, creo que es un tema Sí. sumamente importante. Aquí le escribe Guido Chávez, dice: saludos, excelente programa, SPA, una institución llena de mucha oración, pero ayuda a esas personas que quieren un cambio en su vida. Ojo, cuando hago mucha mención en cambios en su vida. Felicito a doña Janet, le manda muchos saludos doña Janet y a Pau. Bendiciones, excelente tema. Doña Janet y doña Pau, saludos. Aquí se hicieron famosas hoy aquí, qué bendición. A don Roberto, excelente persona. Y bueno, aquí hay mucha gente que les manda saludos y dice que el tema es muy interesante, que bueno, que gracias. ha sido una Ya bendición. estamos Creo para- que incluso Ha sido una después bendición. del programa podemos ayudar a contestar algunas preguntas para ayudarle a la Sí, gente. perfecto, agradecerles. Y que sepan Estamos que ya fuera de estamos tiempo. ahí. Luis Brenes Mora, gracias Luis, sos de las personas que más estás fielmente Sí, siempre se viendo y conecta, escuchando el escucha. programa. Nosotros, Luisito, Muchas muchísimas gracias. gracias por estar y ser una excelente persona también. Janet, Pau, amigos y amigas, se nos va el tiempo, pero yo les prometo, Sí. tenemos que tocar una segunda parte. Janet, Pau, no sé si están de Claro, acuerdo, hay claro. muchas preguntas ahí. Sí. Nos Importante, ponemos de acuerdo después sí. de esto para dar una segunda parte. Creo que los que nos están viendo están muy interesados en el desarrollo. Ha sido muy bueno. ¿Qué tiene que decirnos? Ya se nos fue el tiempo. Ay, solo cerrar con una expresión que te comentaba Bueno. al inicio de Leonard Cohen. Dice que la peor soledad es no estar cómodo contigo mismo. El amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males. Qué lindo. Wow, qué bonito, qué bonito. Amigos y amigas, se nos va el tiempo, ya se nos fue definitivamente. Lo que hemos expuesto con ustedes de parte de la asociación o la Fundación SPA, creo que son herramientas muy valiosas para nuestro crecimiento. Aprovechela, comparta este programa, por favor, convérselo que está SPA en Cartago, que está al servicio de las comunidades Sí. también. Gracias a Dios por personas como ustedes que trabajan para eso también. Quedamos en una segunda parte. ¿Está Claro. bien? Para hablar de este tema que yo Claro, creo sí. que tenemos mucho también que ver también. Sí. Muchísimas gracias, amigos y amigos. Nos vemos la próxima semana, viernes a partir de las 7 de la noche. Radio Costa Rica en el programa Seguir Creciendo. Dios me los bendiga. Buenas noches. Hasta luego.